¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos jardineros logran plantas que parecen robles, mientras que a otros solo les crecen brotes débiles y flacuchos, aunque las semillas vengan del mismo sobre? El secreto no suele estar en un fertilizante mágico, sino en algo mucho más simple: ¿dónde las siembras? Hoy vamos a analizar un tema que muchos pasan por alto: los mejores recipientes para tus semilleros. Y lo más importante, cómo elegir el tamaño adecuado para garantizar una gran cosecha. Quédate hasta el final, porque descubrirás por qué un vaso de 200 mililitros puede ser mejor que uno de medio litro, y cómo un simple error al elegir el envase puede arruinar la mitad de tu cosecha de tomates. Por cierto, cuéntame ahora mismo en los comentarios, ¿qué tipo de vasitos sueles usar tú? Me encantaría saberlo. Antes de entrar en detalles técnicos, entendamos por qué esto es tan vital. Imagina que tu planta es un niño pequeño. Necesita su propia habitación, pero si lo mudas de golpe a un palacio gigante, se sentirá incómodo, perdido e incluso podría enfermar. Con las plantas pasa lo mismo. La raíz es, al mismo tiempo, su cerebro y su estómago. En una maceta demasiado grande, una raíz pequeña y frágil no puede absorber toda el agua y los nutrientes. La tierra comienza a apelmazarse, se encharca y aparecen hongos. La raíz deja de respirar y se pudre. Por otro lado, un espacio muy pequeño es puro estrés. La tierra se seca en cuestión de horas, y la planta se queda sin alimento, deteniendo su crecimiento. Nuestro objetivo es encontrar el equilibrio perfecto, esa habitación ideal, donde nuestro pequeño brote crezca fuerte y sano. Empecemos por desmentir el error más común de todos. Muchos principiantes piensan: voy a plantar la semilla directamente en una maceta grande para ahorrarme el trasplante y no dañar las raíces. Suena lógico, ¿verdad? Pero, en la práctica, es uno de los fallos más graves que puedes cometer. Piénsalo así. La semilla brota y saca una raíz diminuta de apenas unos centímetros, pero a su alrededor tiene una masa enorme de tierra húmeda. La planta, simplemente, no tiene la capacidad física de absorber tanta agua. ¿Qué sucede entonces? Que la tierra nunca se seca, el aire deja de circular, y las raíces terminan asfixiándose y pudriéndose. Cuando la planta empieza a amarillar y a marchitarse, el jardinero suele pensar que le falta hidratación y riega todavía más, lo que solo empeora el problema. Grábate esta regla de oro. El tamaño del recipiente debe ajustarse al tamaño actual de las raíces, no al que tendrán dentro de 2 meses. El secreto del éxito está en ampliar su espacio de forma gradual. Vamos a echar un vistazo bajo la superficie para ver qué sucede con las raíces según el tamaño del recipiente. Lo ideal es que el sistema radicular explore y ocupe todo el sustrato de manera uniforme. En cuanto las raíces tocan las paredes o el fondo, reciben una señal clara. Es momento de ramificarse y crear una red densa y fibrosa. Solo un sistema así es capaz de absorber el agua y los nutrientes con la máxima eficacia. Si el espacio es demasiado grande, la raíz principal suele dispararse directamente hacia el fondo, sin generar apenas ramificaciones laterales. Al llegar abajo, dejará la mayor parte del sustrato totalmente desaprovechada. ¿El resultado? Una planta débil, con una raíz larga pero poco funcional, que tardará mucho más en adaptarse tras el trasplante. El volumen correcto estimula la formación de esa barba de raíces, que es el verdadero motor de la salud de la planta y de tu futura cosecha. Imagínalo así. No buscamos un simple hilo largo y solitario, sino una nube de raíces frondosa, fuerte y bien distribuida. Otro punto crucial al usar macetas grandes es el riesgo de que la tierra se enfríe demasiado. En primavera, cuando cultivamos nuestros semilleros cerca de las ventanas, la temperatura suele ser muy inestable. Por la noche, el frío que entra por el cristal puede ser intenso. Mientras que un recipiente pequeño se calienta rápidamente con el sol y el calor del hogar, una maceta de 1 litro tarda mucho más en recuperar la temperatura.
sobre todo si el sustrato está húmedo. Y aquí está el peligro. El suelo frío y encharcado es el escenario perfecto para la aparición de hongos y enfermedades como el temido pie negro. Cuando las raíces pasan frío, simplemente dejan de funcionar. Dejan de absorber nutrientes. El crecimiento de la planta se estanca y las hojas empiezan a tomar un tono azulado o violáceo. Por eso, especialmente con cultivos que aman el calor, como los pimientos o las berenjenas, lo ideal es empezar con un volumen mínimo de tierra. Así evitamos crear ese efecto de pantano frío alrededor de sus delicadas raíces. Recuerda, para una planta, el calor en las raíces es tan vital como el sol en sus hojas. Hablemos ahora del equilibrio hídrico, algo que depende directamente del tamaño del recipiente. Podría parecer que en una maceta grande la tierra se mantiene húmeda por más tiempo, y que, por tanto, podemos regar con menos frecuencia. Pero esto es una verdad a medias. Si bien el volumen de agua es mayor, la planta solo aprovecha una pequeña parte. El resto simplemente se queda estancado. En cambio, en un envase pequeño, el sustrato se seca de forma más rápida y uniforme. Esto nos permite regar más seguido, pero en dosis menores, lo cual es mucho más beneficioso para el desarrollo de la planta. Este ritmo garantiza un aporte constante de agua fresca y, lo más importante, de oxígeno para las raíces, cada vez que el sustrato se airea al secarse. Al final, se trata de tener un mejor control. En una maceta grande, la superficie puede estar seca como un desierto, mientras que en el fondo hay un auténtico pantano. En un volumen pequeño, regular la humedad es mucho más sencillo, lo que minimiza el riesgo de asfixiar las raíces por exceso de agua o de que la planta sufra por una sequedad extrema. Bien, una vez aclarados los principios generales, pasemos a la práctica. La opción más popular, accesible y versátil de todas son los clásicos vasos de plástico. Su mayor ventaja es el bajo costo y que son totalmente reutilizables. Los puedes encontrar en varios tamaños, desde los 100 hasta los 500 mililitros, lo que permite elegir el ideal para cada tipo de planta y su etapa de crecimiento. El plástico no se deforma con la humedad y es muy fácil de lavar y desinfectar para volver a usarlo. Un detalle clave: es mucho mejor elegir vasos opacos. En los que son transparentes, la luz favorece la aparición de algas verdes que compiten con la planta por el oxígeno y los nutrientes. Además, por naturaleza, las raíces buscan la oscuridad. El exceso de luz puede estresarlas y frenar su desarrollo. Pero sin duda, la regla de oro al usar estos vasos es no olvidar los agujeros de drenaje en el fondo. Sin ellos, cualquier riego convertirá el vaso en una trampa mortal para las raíces. Ahora, vamos a desmentir un mito muy extendido. Se trata de las macetas y pastillas de turba. La publicidad nos las vende como el invento del siglo. Son ecológicas, prácticas y supuestamente evitan el estrés del trasplante, porque se plantan directamente con todo y maceta. Pero la realidad es otra, y tienen más contras que pros. Primero, las que son de buena calidad no son nada baratas. Segundo, sus paredes se secan rapidísimo y terminan robándole la humedad a la tierra. Esto te obliga a regar mucho más seguido. Y si te despistas un solo día, el error puede ser fatal para tus brotes. Sin embargo, el mayor problema aparece al pasarlas al suelo definitivo. Muchas veces, ese material ecológico es demasiado compacto. Las raíces no logran atravesarlo y la planta se queda atrapada, creciendo como en una cárcel aunque ya esté en tierra firme. Al final, terminas con una planta débil que no se desarrolla bien. Si aún así decides usarlas, un consejo: antes de plantar, rompe o al menos desmenuza bien las paredes y el fondo de la maceta. Solo así ayudarás a las raíces a liberarse y crecer con fuerza. La siguiente opción, muy apreciada por su diseño compacto, son las bandejas de alvéolos. Se trata de un bloque con muchísimas celdas pequeñas,
lo que resulta muy práctico para ahorrar espacio en el alféizar de la ventana, sobre todo si vamos a sembrar mucho. Pero cuidado, porque aquí hay un detalle importante. El volumen de cada celda es bastante pequeño, normalmente entre 30 y 70 mililitros. Esto solo alcanza para la etapa inicial, apenas hasta que brotan las primeras hojas verdaderas. Si dejamos la planta demasiado tiempo en la bandeja, las raíces ocuparán todo el espacio, se enredarán y el cultivo empezará a debilitarse por falta de alimento. Piénsenlo así. Estas bandejas son una excelente guardería, pero no una escuela. Van de maravilla para el repollo, las flores de áster o la cebolla, que no requieren mucho volumen. Pero para los tomates, pimientos y berenjenas, estas celdas son solo un hogar temporal del que habrá que trasplantarlos a tiempo, a macetas individuales más amplias. Para los jardineros más ingeniosos y que buscan ahorrar, existe todo un mundo de recipientes hechos en casa. Aquí la imaginación no tiene límites. Puedes usar vasitos de yogur, botellas de plástico cortadas, cartones de leche, o incluso macetas de papel hechas por ti mismo. La mayor ventaja es que no cuesta nada y es respetuoso con el medio ambiente, ya que le damos una segunda vida al plástico. Las reglas de oro son las mismas que para los recipientes comprados. Primero, el envase debe estar impecable. Segundo, el tamaño tiene que ser el adecuado para cada planta. Y lo más importante, escucha bien, es obligatorio hacer agujeros de drenaje. Los envases de lácteos son una opción casi perfecta. Son de plástico apto para alimentos. No dejan pasar la luz y suelen tener el tamaño justo, entre 200 y 500 mililitros. Por otro lado, las botellas de 1,5 litros o 2 litros son ideales para cultivos como el pepino o el calabacín, que necesitan mucho espacio desde el principio. Así que, antes de salir corriendo a la tienda, echa un vistazo a tu alrededor. Es muy probable que los recipientes perfectos para tus plantas ya estén ahí mismo, en tu casa. Hablemos ahora de cultivos específicos. Empecemos con las plantas de crecimiento lento, como los pimientos, las berenjenas y muchas flores, entre ellas las petunias o las lobelias. Sus semillas tardan en germinar y al principio, las plántulas se desarrollan con mucha calma. Tienen un sistema de raíces pequeño y delicado, por lo que el recipiente ideal para empezar debe ser de unos 100 o, como mucho, 150 mililitros. Puede ser una celda pequeña de un semillero o el vasito de plástico más pequeño que encuentren. En un espacio así, las raíces colonizan rápido el sustrato, lo que permite controlar mejor el riego sin miedo a ahogar los brotes. Cuando vean que las raíces han ocupado todo el espacio, algo fácil de notar en vasos transparentes o extrayendo el cepellón con cuidado, es momento de trasplantarlas a un recipiente mayor, de unos 250 o 300 mililitros. Para los pimientos y las berenjenas, este suele ser el tamaño definitivo antes de pasarlos a la tierra. Este sistema por etapas estimula el desarrollo de las raíces y evita que el crecimiento de la planta se estanque. Pasemos ahora al rey del huerto, el tomate. Los tomates crecen mucho más rápido que los pimientos y tienen un sistema radicular sumamente vigoroso. Les encanta que los trasplanten y, si se entierran un poco más, desarrollan fácilmente raíces adicionales a lo largo del tallo. Para obtener los mejores resultados, lo ideal es seguir un proceso de 2 etapas. El primer recipiente debe ser un vasito de unos 200 mililitros. Ahí el tomate crecerá de maravilla, hasta que tenga sus primeras 3 o 4 hojas verdaderas. En cuanto las raíces hayan colonizado todo el espacio, es momento de mudarlo a un recipiente más grande. El tamaño final ideal para el semillero es de 500 mililitros, es decir, el típico vaso de medio litro. Algunos horticultores prefieren incluso usar macetas de 1 litro, especialmente para las variedades más altas. Con tanto espacio, la planta podrá desarrollar un sistema de raíces potente que le asegurará todo lo necesario una vez que se pase al invernadero o al terreno definitivo.
No escatimes en espacio. Dale sitio a tus tomates, y ellos te lo agradecerán con una cosecha espectacular. Luego están los verdaderos gigantes del huerto, esos que se sienten apretados en cualquier maceta común. Me refiero a las cucurbitáceas, pepinos, calabacines, calabazas y melones. Estas plantas tienen raíces sumamente delicadas que no soportan ni el repicado ni los trasplantes bruscos. Por eso, lo ideal es sembrarlas directamente en macetas individuales de buen tamaño. El volumen mínimo recomendado para cada planta es de 500 a 700 mililitros, aunque lo mejor es 1 litro completo. Si el espacio es menor, sus potentes raíces llenarán el recipiente en un abrir y cerrar de ojos, chocarán contra las paredes, y la planta sufrirá un estrés del que le costará mucho recuperarse una vez en el suelo. Otro punto clave es no dejar que la plántula pase demasiado tiempo en la maceta. El momento perfecto para el trasplante definitivo es entre los 25 y 30 días. Así que, si vas a empezar con tus pepinos, asegúrate de ofrecerles viviendas espaciosas desde el primer día para que crezcan libres y sin límites. ¿Y qué ocurre con las flores? Pues aquí todo depende de la especie, ya que cada una tiene sus tiempos. Para las variedades pequeñas y de crecimiento lento, como la lobelia, el aliso o la verdolaga, basta con empezar en bandejas de alvéolos pequeños. De hecho, muchas veces ni siquiera hace falta trasplantarlas de una en una. Se pueden plantar directamente en la tierra en pequeños grupos. Para las flores anuales de mayor tamaño, como los astros, las cinias o los tajetes, lo ideal es seguir el mismo esquema que con los tomates. Comenzar en vasitos de 100 o 200 mililitros y más adelante, pasarlas a un recipiente de entre 300 y 500 mililitros. Por otro lado, las plantas perennes, que suelen crecer más despacio durante su primer año, pueden mantenerse sin prisas en macetas de medio litro durante toda la temporada. El objetivo es que, al llegar el otoño, tengamos una planta fuerte, con un sistema de raíces bien desarrollado y lista para aguantar el invierno. La clave está en observar. Si ves que la planta se ha estancado y que las raíces ya han cubierto todo el cepellón, es la señal definitiva de que necesita más espacio. Seguro que has escuchado los términos repicado y trasplante por cambio de maceta. Hoy vamos a ver en qué se diferencian y por qué son tan importantes. El repicado consiste en trasplantar la plántula, recortando ligeramente la punta de la raíz principal. Este truco sirve para estimular el crecimiento de las raíces laterales, que son las encargadas de absorber los nutrientes. Los tomates, las coles y las flores como los ásteres lo aguantan de maravilla. Lo ideal es hacerlo cuando la planta ya tiene sus primeras 2 hojas verdaderas. Sin embargo, a los pimientos, las berenjenas y a todas las cucurbitáceas no les gusta nada que les toquen las raíces, ya que les cuesta mucho recuperarse de cualquier daño. Para ellos, lo mejor es el método del trasplante indirecto. Este proceso consiste en pasar la planta de un recipiente pequeño a uno más grande, con mucho cuidado, manteniendo el cepellón de tierra intacto. Simplemente sacamos la planta de su vasito actual, la colocamos en el nuevo, y rellenamos los huecos con sustrato fresco. Es un método totalmente indoloro que no genera ningún estrés al cultivo. Básicamente, es como darles una casa más grande. De hecho, realizar este cambio de forma gradual es la clave para conseguir unos plantones fuertes y saludables. Hablemos a detalle del trasplante por trasvase, ya que es la base fundamental del cuidado de tus plantas. ¿Cómo saber si ya es el momento de hacerlo? La señal más clara son las raíces. Si ves que asoman puntas blancas por los agujeros de drenaje o que han envuelto por completo el cepellón, no esperes más. Para comprobarlo, puedes sacar la planta de su maceta con mucho cuidado. Para este proceso, prepara una maceta nueva que sea unos 2 o 3 centímetros más grande que la anterior y coloca un poco de sustrato fresco en el fondo. Luego, voltea con cuidado el recipiente actual
y extrae la planta manteniendo todo el bloque de tierra intacto. Un punto clave: la tierra debe estar ligeramente húmeda. Si está muy seca, se desmorona, y si está demasiado mojada, se convertirá en un desastre. Coloca la planta justo en el centro de su nuevo hogar y rellena los huecos laterales con tierra fértil y nutritiva, presionando suavemente con los dedos. Por último, dale un buen riego. Este proceso solo toma un par de minutos, pero le da a la planta un impulso de crecimiento increíble, ofreciéndole tanto espacio nuevo como nutrientes frescos para prosperar. Existe también el llamado método para perezosos, que consiste en cultivar sin realizar trasplantes. Ya hemos comentado por qué puede ser un error plantar una semilla pequeña en una maceta demasiado grande. Pero, ¿hay casos en los que este método esté justificado? Sí, aunque con matices. En primer lugar, es una opción válida para cultivos que no toleran bien el movimiento de sus raíces, como las cucurbitáceas. En estos casos, se utiliza un recipiente grande desde el principio, pero hay que vigilar el riego con muchísima atención. En segundo lugar, es un método reservado para jardineros con mucha experiencia, capaces de controlar la humedad del sustrato con total precisión. Ellos no riegan directamente la base de la planta, sino que lo hacen por el perímetro de la maceta. De este modo, estimulan a las raíces a buscar la humedad y a colonizar todo el espacio disponible. Sin embargo, para alguien que está empezando, esto es demasiado arriesgado. El peligro de encharcar la planta y provocar que se pudra es muy alto. Por eso, si no tienes años de experiencia a tus espaldas, no busques el camino rápido. El trasplante gradual, pasando de un recipiente pequeño a uno mayor, sigue siendo la vía más segura y fiable para conseguir un plantel fuerte, robusto y con un sistema radicular perfectamente desarrollado. Hablemos de los errores más comunes al trasplantar que pueden echar a perder todo tu esfuerzo. El primer error es no elegir el momento adecuado. Si haces el trasplante demasiado pronto, cuando las raíces aún no han colonizado bien el sustrato, no tiene sentido y causa los mismos problemas que usar una maceta demasiado grande. Pero hacerlo tarde es incluso peor. Si las raíces ya forman una red apretada en el fondo del vaso, la planta habrá sufrido un estrés enorme. Detendrá su crecimiento y tardará mucho tiempo en despertar en su nuevo recipiente. El segundo error es deshacer el cepellón en cultivos que son delicados. Intenta siempre que el bloque de tierra se mantenga intacto al mover la planta. Y el tercer error es la profundidad de plantado. A los tomates les viene muy bien que los enterremos un poco más, porque así generan raíces adicionales. Sin embargo, con los pimientos y las berenjenas, hay que tener cuidado. No se deben enterrar de más, ya que el tallo podría pudrirse. Trasplántalos siempre manteniendo el mismo nivel de tierra que tenían antes. Evitando estos fallos tan sencillos, lograrás que el proceso de trasplante sea mucho más eficaz y tus plantas crezcan con fuerza. Ya lo hemos mencionado, pero vale la pena insistir. Los agujeros de drenaje no son una sugerencia, son obligatorios. Cualquier recipiente que uses, ya sea una maceta comprada o un simple envase de yogur, debe tener orificios en el fondo para que el exceso de agua pueda salir. Sin ellos, la humedad se estanca y las raíces se pudren irremediablemente. ¿Cuántos agujeros se necesitan? Para un vaso estándar de entre 200 y 500 mililitros, basta con hacer de 3 a 5 agujeros de unos 5 a 7 milímetros de diámetro. Puedes hacerlos fácilmente con un clavo caliente, un punzón o un taladro. A algunos les preocupa que la tierra se escape por los orificios. Para evitarlo, puedes colocar un trocito de servilleta de papel en el fondo antes de llenar el vaso, o añadir una pequeña capa de arena gruesa o de arcilla expandida. De todos modos, si el sustrato tiene la estructura adecuada, lo normal es que no se salga. No ignores esta regla tan sencilla. Así te asegurarás de que las raíces siempre puedan respirar. ¿Vaso transparente u opaco?
Este es un debate eterno entre los jardineros, y cada opción tiene sus defensores. La gran ventaja de los vasos transparentes es el control visual total. En todo momento puedes ver el estado del sustrato, si le falta agua o si te has pasado con el riego. Pero lo más importante es que puedes vigilar de cerca el desarrollo de las raíces. Así sabrás con total precisión cuándo ha llegado el momento de hacer el trasplante. Por supuesto, también tienen sus desventajas. La exposición a la luz puede favorecer la aparición de algas, y por naturaleza, las raíces prefieren la oscuridad. Los vasos opacos eliminan estos problemas al crear un entorno más natural, aunque tienen el inconveniente de que no permiten ver qué está pasando bajo la superficie. ¿Cuál elegir entonces? El equilibrio perfecto es este. Utiliza vasos transparentes, pero colócalos dentro de una bandeja o caja opaca que proteja las paredes de la luz directa. De esta forma, matas dos pájaros de un tiro. Las raíces crecen a oscuras, pero tú mantienes la posibilidad de supervisarlas siempre que quieras. Si eres de los que, como yo, prefiere reutilizar los vasitos de plástico, debes saber que prepararlos adecuadamente para la nueva temporada es fundamental. No se trata solo de quitar la tierra. Durante el año pasado, en sus paredes pueden haber quedado esporas de hongos o huevos de plagas invisibles a simple vista. Si usamos recipientes sucios, corremos el riesgo de contagiar a nuestros nuevos brotes. Por eso, vale la pena dedicarles un poco de tiempo. El primer paso es lavarlos a conciencia con un cepillo y jabón para eliminar cualquier resto de suciedad. Una vez limpios, llega el momento de desinfectar. La opción más sencilla es sumergirlos durante un par de horas en una solución concentrada de permanganato de potasio. También puedes usar una mezcla de cloro y agua, en una proporción de 1 de lejía por 9 de agua, o recurrir a productos específicos como el Farmayod. Al terminar, asegúrate de enjuagarlos perfectamente con agua limpia y dejarlos secar por completo. Este sencillo hábito es la mejor inversión para asegurar que tu futura cosecha crezca sana y fuerte. Muy bien, vamos a resumir todo lo anterior con esta pequeña guía rápida para que elijas el recipiente perfecto para tus semilleros. Punto número 1. El tamaño. Empieza con algo pequeño, de unos 100 o 200 mililitros, y ve aumentando el espacio conforme la planta crezca, especialmente con los tomates, pimientos y berenjenas. Eso sí, para las calabazas o pepinos, usa desde el principio envases de al menos medio litro. Punto 2. El material. La mejor opción es el plástico opaco. Es barato, duradero y muy práctico. Ten cuidado con las macetas de turba. Es mejor evitarlas si no estás seguro de su calidad. Tercero, el drenaje. Esto es fundamental. Asegúrate siempre de que tengan agujeros en el fondo o hazlos tú mismo si es necesario. Es una regla de oro. Cuarto, la forma. Te recomiendo elegir macetas que sean un poco más anchas en la parte superior. Así será mucho más fácil sacar la planta con su tierra sin dañar las raíces al trasplantar. Además, las macetas cuadradas te ayudarán a aprovechar mucho mejor el espacio en el alféizar de la ventana. Y quinto, la higiene. Usa siempre recipientes limpios y, de ser posible, desinfectados. Si sigues estas 5 reglas tan sencillas, te ahorrarás el 90% de los problemas típicos al cultivar tus plantas. Hemos analizado a fondo algo que parece tan simple como un semillero o una maceta de inicio. Pero, como se habrán dado cuenta, este tema tiene su ciencia. Aprendimos que lo ideal es empezar con recipientes pequeños, que el trasplante no es un problema, sino una ventaja, y que la maceta más cara de la tienda no siempre le gana a un simple envase de yogur o de crema. Y aquí está el punto clave. El mejor recipiente para tus plantas no es necesariamente el que compraste en una tienda especializada. El mejor es aquel que eliges con criterio, pensando en lo que tu planta necesita exactamente en cada etapa de su crecimiento. A veces, un vasito de plástico reciclado
puede ser mucho más efectivo que las macetas de turba más costosas, simplemente porque lo elegimos en el momento justo y con conocimiento de causa. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si aprendieron algo nuevo hoy, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Así no se perderán los próximos consejos para su huerto o jardín. Y ahora, la gran pregunta. ¿Cuál es el objeto más extraño o inusual que han usado como semillero? Cuéntenme sus ideas más ingeniosas en los comentarios. Hagamos entre todos una buena colección de trucos y consejos.